Ricardo León Caraveo es presidente del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública y de Transparencia, y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Gracias, muy contento por la entrevista y por la oportunidad de poder intercambiar opiniones y que lo escuche los radioescuchas. Gracias. Oye, Ricardo, pues qué tema el que trae el presidente que los quiere desaparecer. Una vez más, el presidente López Obrador ha arremetido contra el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, al señalar que no ha estado a la altura de las circunstancias. Es un argumento reiterativo en el presidente. Lo anterior al ser cuestionado si lo mejor era reducir el presupuesto de este organismo autónomo en lugar de desaparecerlo a como está proponiendo. Sin embargo, ventiló que el INAI tiene 26 direcciones y que el año eroga cerca de 1,000 millones de pesos, lo que dijo es un gasto oneroso para un organismo que ha servido para que gobiernos anteriores reserven información. Estos tendrían que ser los que procuren la transparencia y son los que reservan, como los contratos de Odebrecht. Vamos a recordar el momento. Vamos a presentar una propuesta general, pero sí consideramos que no ha estado a la altura de las circunstancias el Instituto de la Transparencia. Si sumamos todo lo que se ha invertido con este propósito, son miles de millones de pesos. Los consejeros de este instituto se dan la gran vida, 200, 300 mil pesos mensuales de sueldo, asesores. Yo no sé si hemos presentado ya la estructura de este instituto, el organigrama, y no hay resultados. Tan es así que este instituto se creó durante el gobierno de Fox. Ya lo he dicho y lo repito, inició con una resolución: no dar a conocer los nombres de los empresarios que se beneficiaron con condonaciones de impuestos. Imagínate, así inicia el INAI, evitando dar a conocer estos nombres. Pues el presidente es muy claro, Ricardo, dice, no ha estado a la altura de las circunstancias, la vida que se dan los consejeros, habla de los sueldos y de todo lo que tiene en el entorno, debe desaparecer. ¿Qué dice el presidente? El ITAIBA, eso que señala y que trae en la agenda el presidente López Obrador. Yo creo que es primero la necesidad de revisar lo que se ha hecho en general en todo el Sistema Nacional de Transparencia. El INAI fue el primero en aceptar las reglas de austeridad. Creo que en el pasado sí hubo excesos. Lo pongo el ejemplo, por ejemplo, en Tabasco, los comisionados hoy ganan 75,000 pesos líquido contra los 93,000 o 94,000 que se ganaban antes. Y se hicieron ajustes presupuestales. Por ejemplo, entre 2019 y 2016 el instituto gastó 131 millones de pesos aproximadamente. Nosotros tenemos un presupuesto en 2020 aproximadamente de 26 millones, este año vamos a tener uno de 23, pero sí había excesos. Y creo que el presidente lo que está viendo son los números que pudieran ser excesivos en general. Son escandalosos. Por supuesto. Ahora, los comisionados del INAI, al ajustar su salario, ahora ganan 103,000 pesos aproximadamente. Yo creo que ahí hay que ajustar el discurso, ser receptivos, tener una actitud institucionalmente inteligente. El INAI sí ha tenido puntos de cuestionamiento, como en su momento Odebrecht, como en su momento lo sucedido con el ABC, lo de los niños. Han habido casos que han quedado de verle a los ciudadanos al INAI porque sí reservan la información y no hay manera de poder acceder a ella. Sí, pero ahí, ojo con esto, el que la reserva es el Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados y el INAI es la instancia que logra desatorar. En el caso de Odebrecht hay un estudio que está en internet, elaborado, si no me falla la memoria, por un equipo del INAI, encabezado por Oscar Guerra Fort, y que dio varios puntos interesantes. También en el tema de la pandemia creo que el INAI ha aportado un ejercicio interesante, para que se den a conocer todo lo que implica la pandemia. Lo que sí creo que está ocasionando tema es que los órganos constitucionales en general
son costosos y lo que debemos hacer es una revisión del desempeño de los órganos institucionales. Esto es, tú coincides con quienes dicen no desaparezcan, ajusten. Claro, yo siento que ahí va a estar el debate. Desde luego que tenemos saldos negativos. Pongo un ejemplo. Se dice que la naturaleza de los órganos constitucionales autónomos es que ellos generan sus reglamentos o su regulación. Pues hoy en el país 28 entidades federativas no tienen reglamento las leyes de transparencia de esos estados, lo que quiere decir que eso se traduce ¿en qué? En que los sujetos obligados operativamente en las entidades federativas no pueden tener claro cómo desempeñar la transparencia, y eso es el caso de Tabasco. Nosotros cuando llegamos en julio, a pesar de que había un mandato en la ley que desde 2015 el ITAI proponía al Poder Ejecutivo el reglamento, no se avanzó más, ¿no? Y hay resoluciones que sí son cuestionables y están sesgadas, y eso hay que aceptarlo. Ya vamos a entrar al punto, pero aquí lo interesante, discrepas con la posición del presidente. Hay una discrepancia, él dice que desaparezcan, tú dices no, que se ajusten, que se revisen los presupuestos. Entiendo que el presidente señala, INAI no está a la altura de las circunstancias, tú dices, en el pasado no estaba a la altura de las circunstancias, hoy sí. Sí. Yo siento que sí estamos en otra dinámica en el sistema, pero hay camisas de fuerza. ¿A qué voy? Creo que hay que hacer una revisión estructural. El presidente tiene razón al decir, yo creo que ahí sí es un punto de acuerdo de todos los que defendemos el derecho de acceso a la información y lo que hemos sido solicitantes. Nadie le puede negar al presidente, ¿sí?, la voluntad para la transparencia, cuando en las propias mañaneras ha dicho que se dé a conocer, por ejemplo, lo de la refinería de Dos Bocas, o la semana pasada la carta que Relaciones Exteriores no tenía. Yo creo que en esa parte todos coincidimos, pero cuando habló de renovar o de modificar y desaparecer ciertos órganos constitucionales autónomos, el que más pegó en el ánimo público fue el INAI. Pero también está Telecomunicaciones, que ese sí no se justifica que sea un órgano constitucional autónomo. También está la Comisión de... Sí, que él proponía, que pasara a la Secretaría de Energía. Sí, y incluso esto no es... Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, Energía, Comunicaciones y Transporte, otra parte es la función pública, pero este no es un tema nuevo. Ricardo Monreal propuso una iniciativa donde la de Telecomunicaciones, la de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía se unieran en uno solo, porque tenían funciones similares, aunque el debate fue que sustantivamente son funciones muy especializadas, ¿no? Son las 8 de la mañana, 54 minutos. Fíjate, el presidente señala que hay intelectuales orgánicos que defienden el INAI porque fueron, según él, diseñadores de este mecanismo de transparencia que se inventó en su momento para disimular el robo que hacían al país los gobiernos neoliberales. Entonces, yo entiendo que hay académicos, desde luego periodistas, articulistas, que defienden al antiguo régimen, intelectuales, ni modo que esté en contra del Instituto de la Transparencia Aguilar Camín o Krause, pues sí, son los diseñadores pero hay de este mecanismo, sí, y ese periódico Reforma lo impulsó. Entonces, ¿cómo van a estar de acuerdo con nosotros? Pues no, pero esto no es un asunto ideológico, es juicio práctico. ¿Cómo vamos a estar destinando tanto dinero del presupuesto a algo que no sirve, que no funciona, que no ayuda, que no beneficia al pueblo? Nada más porque en un momento dado era necesario hablar de la transparencia como discurso, como demagogia. También precisó que la instrucción que dio una vez que la Secretaría de la Función Pública asuma las funciones del INAI es que se transparente todo, que no se oculte nada. Pero la función va a continuar, no es que va a haber opacidad, o sea que ya se van a ocultar las cosas, no, al contrario, todo va a estar disponible, todo, como la libertad de expresión, nadie va a ser censurado y no se va a ocultar absolutamente nada. La instrucción es transparentar todos los expedientes que vienen desde la época de la guerra sucia, están a disposición de los ciudadanos, todo va a ser transparente, pero lo podemos resolver sin tanto gasto. Se puede resolver la transparencia sin tanto gasto. Habla de los académicos orgánicos.
intelectuales orgánicos. Sí, de hecho tiene razón el presidente. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas hay dos grandes polos que surge de la corriente de quienes estudian el derecho constitucional, y hay quienes consideraron la creación de los órganos constitucionales autónomos como un disparate. Esto es una opinión de Diego Valadez, que es consultable en YouTube, y así lo dijo: los órganos constitucionales autónomos son un disparate. Y hay otra corriente encabezada por Carbonell, por un doctor en Derecho que es de origen tabasqueño, Saint Chávez, y otros que sostienen la importancia de los órganos constitucionales autónomos. Entonces, dijéramos que esta membresía, que es el órgano constitucional autónomo, lo debemos revisar porque hipotéticamente tienes una independencia técnica y especializada. El meollo del asunto es que cuando bajas a las entidades federativas eso no es tal. Tenemos comisionados de órganos garantes que fueron incluso coordinadores de los órganos garantes a nivel nacional, que hoy están en la cárcel. Entonces nos demostró que el diseño institucional es falible, sin considerar tampoco que la gran mayoría de los estados, solo 13, no tenemos consejos consultivos porque obedecían a una intromisión del titular del Ejecutivo sobre los órganos constitucionales autónomos. Ahora bien, el presidente ha dicho: la regla de oro de la democracia es la transparencia y la función no se acaba. Yo creo que lo que está invitando el presidente es a una reflexión honesta de todos los que integramos los órganos garantes encargados de la transparencia. Digo, hay más de 2 millones de solicitudes en los últimos años. Tabasco también tiene un gran número de solicitudes en los últimos años, aproximadamente 178,000 solicitudes. O sea, hay una parte de gente que sí hace uso de la transparencia y que dijéramos que es la sociedad silenciosa, va, consulta y se queda, pero hay otra que tiene que acudir al recurso. Y pongo ahorita un ejemplo muy específico. Desató un gran debate la reserva de las vacunas que vienen por varias empresas, que van a ser aproximadamente 200 millones de vacunas que va a haber. Hay 3 empresas más 2 empresas, una rusa y otra alemana. El canciller Ebrard dice... El presidente dice todo va a ser transparente, y en la misma conferencia de prensa Marcelo dice sí, efectivamente todo va a ser transparente, pero hay un acuerdo de confidencialidad. No hay reserva. La confidencialidad y la reserva son dos cosas distintas. La reserva es cuando el Estado te dice no te puedo... Cierra la información. Cierra, la restringo. Ojo, la restringo en tiempo, pero la información la voy a conocer mal que bien en 5, 7 o 10 años, pero la restringe en un momento dado. La confidencialidad proviene cuando el Estado acuerda con un particular un contrato y, en el caso... puede haber un secreto industrial, como es el caso de las vacunas, o puede haber consideraciones de carácter económico, y entonces se tiene que manejar de manera confidencial ciertos datos. Pero de que lo vamos a conocer, y son dos escenarios distintos. Las 9 de la mañana en punto. Seguimos platicando con Ricardo León Carabeo, que es el presidente del ITAIP, el senador fósil. Refería hace unos días que la eliminación del INAI le daría más obscuridad al gobierno de López Obrador. Volvemos. Estas son las 9 de la mañana, 4 minutos. Seguimos platicando con el titular del ITAIP sobre este asunto pues tan interesante, ¿no? Sí. El acceso a la transparencia, a la información y las pretensiones del presidente López Obrador. Decía yo antes de la pausa que el senador Juan Manuel Fósil ha advertido que la eliminación del INAI le daría más obscuridad al gobierno de López Obrador, y puso como ejemplo los programas sociales, de entre ellos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Y este instituto es el que quiere desaparecer el presidente López Obrador. No estamos de acuerdo. La verdad es que eso es tratar de darle más oscuridad a su gobierno, de seguir desviando el dinero y que no haya posibilidad de tener la información de qué está pasando con el presupuesto público. Estoy en total desacuerdo con esto, por lo que he comentado de cómo se está manejando el dinero del pueblo de México. También agrega que el gobierno busca desaparecer el INAI porque le resulta incómodo. Con el pretexto de que cuesta muy caro, quieren desaparecerlo, pero quiero decirles, ciudadanos de México, que eso es una alta corrupción, es tapar
todo el manejo del dinero indebidamente que ha hecho el gobierno federal y ahora que no haya la posibilidad que hemos tenido con anteriores gobiernos, gracias a que se hizo el Instituto Nacional de Acceso a la Información, están obligados todas las instituciones de gobierno a informarle al INAI si algún ciudadano quiere saber qué pasa con el dinero del pueblo de México, qué pasa con el dinero de nuestros impuestos, qué pasa con los contratos, qué pasa con las compras, qué pasa con el presupuesto en general. Cualquier ciudadano mexicano hoy por hoy tiene el derecho de acudir ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y solicitar la información. Que el INAI le es incómodo a AMLO y por eso la propuesta, que esto va a generar mayor obscuridad a su administración, Ricardo. Lo primero que habría que pedirle al senador Fósil en virtud de su vocación por la transparencia es que hable con el presidente del PRD y le pida que dé la carga de transparencia puntual. Es ¿Cómo? el único partido político que en este estado está en cero. Es decir, ha incumplido con sus obligaciones de transparencia. Cero, Aquí nada está. en lo absoluto. El área de verificación, el PRD tiene 0, ahí está el Verde Ecologista, el PRI. Partidos políticos sujetos obligados que cumplieron con la carga de información correspondiente al tercer trimestre de 2020 en tiempo. Morena, el 89%. Sí, El PRI, el 84%. sí, El PBM, el 44%. El PRD, 0. 0, sí. Estos no han subido nada. No, y además es algo perfectamente acreditable. El sistema donde se carga la información te deja una huella digital de día y hora en que se sube cada una de las obligaciones y de las fracciones que tienen los partidos políticos. Efectivamente hay una, dijéramos, falla en todos, pero hay unos que tienen mejor cumplimiento que otros, ¿no? Pero el PRD, en el caso concreto específico del Partido de la Revolución Democrática, está en 0, se publicó en las redes sociales, igual se publicó en redes sociales y cuando se hizo, hubo un dirigente del partido político que agradeció el tema de haberse publicado, pero lo primero creo que el principio de congruencia el partido político debe revisar, ¿no? Lo segundo, insistiría que el presidente mete en un paquete de reflexión todos los órganos constitucionales autónomos. Estoy convencido de que habrá una reforma seguramente al órgano constitucional. Pero no va a desaparecer. Es materialmente imposible que la función sustantiva desaparezca. No, la función no. No. Porque él la está canalizando la función pública y a otros organismos. Pero sí, como tal, el INAI y los institutos de Como hoy lo transparencia. conocemos, sí. Porque creo que hay áreas de perfeccionamiento de la institución, mejorar el desempeño, por ejemplo, porque si se trata que de los órganos constitucionales autónomos estemos vinculados a la sociedad y resulta que solo 13 de las 32 posibilidades que existen de que tengan consejos consultivos no hay, quiere decir que el modelo jurídico a como está planteado falló. Te pongo otro dato muy importante. La transparencia no se agota en la ley de transparencia, va de la mano de la ley de archivos. Y aquí en Tabasco, por ejemplo, puedo citar que erróneamente se estaban emitiendo resoluciones de búsqueda exhaustiva y de no existencia de la información sin el pronunciamiento de las áreas de archivo. ¿Sí? Esto quiere decir que mucha información que se declaró inexistente seguramente existe en los archivos, pero las resoluciones que validó en su momento el ITAIP como búsqueda exhaustiva y no existencia no tienen verdaderamente una motivación correcta ni una fundamentación correcta. Son los espacios a los que yo me refiero donde debemos construir, fortalecer la institución. Yo no sé si como órgano constitucional autónomo, porque ese es un tema muy técnico y además que lo debemos, yo soy abogado y lo debemos ver con una lupa jurídica porque hay tecnicismos. Por ejemplo, hay quienes dicen equivocadamente que los órganos constitucionales son el cuarto poder, lo cual no es cierto. A como está la Constitución solo hay 3, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Punto. Las 9:10, en relación a quienes incumplen. Ponías el ejemplo del PRD que está en 0 Sí. en este trimestre. Sí. Último trimestre. Tercer trimestre, sí. Tercer trimestre. ¿Qué pasa? Si no suben nada, Pues mira, o sea, ¿le puede valer a sujeto obligado a publicar o no? pues en este periodo no.
Anteriormente no se daba a conocer esta información en redes sociales, ni se hacía público el nivel de cumplimiento ni de carga de la información. A nuestra llegada se dio a la tarea la licenciada Saraí Palma Castellanos de revisar toda la metodología de transparencia y de crear mecanismos. Uno de estos mecanismos importantes es difundir esta información. La primera vez que lo hicimos solo había un sujeto obligado al 100%, ¿sí? Que era la administración portuaria, el API. Hoy ya tenemos 20. Debo decir, por ejemplo, que Fiscalía está al 100%, que la Secretaría de Administración está al 100%, que el DIF está al 100%, que Gubernatura está construyendo también sus espacios para dar cumplimiento. Entonces, si no tenían en el radar los sujetos obligados cómo estaban cumpliendo o incumpliendo, se entiende que hubiera opacidad en los sujetos obligados. Pero, insisto, no cumplo y aunque digas, pues mira, tú no has cumplido, pues sí. Pues ahí debo decirte que revisamos la normatividad aplicable y van a haber multas en el próximo mes a entes públicos o sujetos obligados y a partidos políticos. Sujetos obligados, estamos entendiendo que... 95, 96, y ahí te hago una reflexión también que vale la pena. Resulta que nosotros recibimos un padrón de sujetos obligados que no estaba cumpliendo con la ley de transparencia del Estado. Con esto hago un llamado público, o más bien les comento, les anticipo a los 25 sindicatos del Estado que van a tener que entrar al padrón de sujetos obligados, acreditar, ¿sí?, cuáles son las obligaciones que les aplican y dar a conocer la información que desde que se hizo esta ley y que se vendió que era uno de los grandes logros de los órganos constitucionales autónomos, que iban a meter en el riel a partidos políticos, a sindicatos, a fondos, a fideicomisos y no sé qué, no se cumplió. Entonces... Esto es, los sindicatos en el Estado no están proporcionando la información que deberían publicar. Porque no están en el padrón de sujetos obligados. Y eso fue un error del ITAIP. Eso fue una omisión indebida del ITAIP, ¿sí? ¿Omisión a propósito? Pues no lo sé, pero si está la ley y la ley te dice y empieza a hacer un checklist de cómo se debe cumplir tu ley, pues lo primero que te brinques es que no tienes a los sindicatos, ¿no? Y eso no se debe de hacer. ¿Y ahora, a partir de cuándo tendrán que estar los sindicatos? En el próximo mes estamos agotando. Febrero. Sí, el licenciado Pedro Cámara está revisando el procedimiento para que se dé esa información. Pero no pasará de 2 meses, tampoco se vayan a creer que vamos a tardar 6 meses. No. Por ejemplo, en el caso del PRD, porque es el ejemplo que pusiste, que tiene 0 cumplimiento en el tercer trimestre. Va a tener una amonestación pública, se debe consultar y se debe, bueno, más que consultar. ¿Qué información es la que no subió? Pues mira, en general todo. Sueldos, contratos que hubiera tenido, todas sus actividades, deben de subir su plataforma electoral, todo lo que se refiere a sus actividades sustantivas deben de estar arriba. No la subió, por eso tiene 0, seguramente va a tener una sanción y seguramente, debo decirte que no ha habido sanciones sustantivas entre 2015 a la fecha. Yo no es que venga en un plan de coercitivo, pero pues la ley dice y yo debo cumplir la ley y la ley me faculta para imponer sanciones y las voy a poner y va a haber sujetos obligados que a lo mejor no les guste, pero lo siento. ¿Qué dependencias de gobierno no están completas? Pues mira, te las voy a dar, aquí están, no es algo, está dividido por sector educativo. Mira, aquí están los ayuntamientos que menos han cumplido, la carga trimestral. Jonuta 0, Huimanguillo 0, Emiliano Zapata 14% de cumplimiento, Tenosique 19%, Nacajuca 39%, digamos los que menos, pero Huimanguillo y Jonuta 0. Y en el caso de los que han cumplido más, ¿sí?, el municipio de Centro con el 94%, Cunduacán con el 91%, Jalapa con el 89%, Cárdenas con el 88%, al igual que Tacotalpa y de ahí los otros. Sí. Pero el que ha cumplido más es el municipio de Centro. Sí. Y los que no han cumplido, que están en 0,
Huimanguillo y Jonuta. Sí. Eso en cuanto a ayuntamientos y en cuanto a dependencias. Aquí está. A ver, Aquí lo conozcamos el tenemos. dato, es interesante. Estamos hablando del tercer trimestre del 2020. Aquí está. Poder Ejecutivo. El que menos ha cumplido es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ujú. Tiene el 31%. Y de ahí, a ver estas iniciales que no... Es la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, SEDEC. Asuntos jurídicos, solo ha cumplido el 55%. Son los dos que menos ha cumplido. Sí. Y de ahí, el que más ha cumplido, SAIC, Secretaría de Administración, al 100%, igual que Secretaría de Educación al 100%, CEFIN, Secretaría de Finanzas al 100%, SEGOP, Secretaría de Gobierno al 100%, SEDENER 98%, la Función Pública 98%, pero entonces son varias, en este caso, las dependencias que están al 100%, Sí. salvo Seguridad y Protección Ciudadana, que está al 31%, y Coordinación Jurídica del Gobierno, Sí. que está al 55%. Ahí debo hacer una reflexión que quizás se note un poco más en sectores educativos, pero cada verificación de cada trimestre va a tener números diferentes. La tendencia favorable que hemos visto es que es hacia el cumplimiento del 100%, pero la pandemia pesó y la inundación también pesó en algunos sujetos obligados que bajaron su número. ¿Cuándo se hará oficialmente público esto? Es que el Instituto de Transparencia emita un comunicado, no sé cómo lo vayan a presentar, una rueda de prensa, etcétera, donde se den a conocer los que han cumplido, los que no han cumplido y las sanciones que serán pues aplicadas a los incumplidos. Sí, esta información está en la cuenta de Twitter y de Facebook del ITAIP. Cada 3 meses subimos se da el periodo de los 3 meses para la carga de información, revisamos un mes y la subimos, ¿no? A que todo mundo, y se la compartimos a los... Sujetos obligados. Sí, a través de sus unidades de transparencia. Sí ha pasado que los titulares de los sujetos obligados de repente, cuando se dan a conocer los datos, brincan, ¿no? Y te dicen, oye, ¿pero qué pasó? Pues nosotros le informamos al enlace correspondiente, ¿no? El cumplimiento o no de esas obligaciones, pues. Entonces, bueno, lo primero es que mejorar la comunicación hacia adentro para impactar estos números. De que va a haber sanción, va a haber sanción. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a la pausa, regresamos a la recta final de esta plática. El presidente propone 0 reservas. Sí. A ver si esto es viable, sobre todo con temas delicados. Sí. Y también entrega de información en 72 horas. ¿Es posible entregar la información en 72 horas cuando vemos que se pasa? Es todo un viacrucis el generar la petición, que llegue, que te contestan lo que se les da la gana el sujeto obligado como para ganarle tiempo, y luego entra el recurso y todo este tema. El presidente dice 72 horas. Volvemos. Propone Obrador 0 reservas y entrega de información en 72 horas tras la desaparición del INAI. Que se esté obligado en 72 horas a entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa, y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado. Pero eso lo puede hacer la oficina, la Secretaría de la Función Pública. Ahí se entrega la solicitud o a cada dependencia y ya saben que a partir de que lo reciben tienen que entregar la información y buscar un mecanismo para que de manera rápida se sancione al funcionario que no entregue la información. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Nada que ocultar, dice AMLO, sin embargo, es viable. Recordemos que hay dependencias que tienen una altas solicitudes, o sea, una gran cantidad de solicitudes que les están haciendo. Sí, yo ahí creo que sí se puede mejorar el hecho de darles la información en cuanto a tiempo, si pasamos de un modelo jurídico de transparencia reactiva, es decir, por solicitud, a uno proactivo, donde esté la lógica de un gobierno abierto, con mayor información pública, pero sí debe de haber una instancia que se encargue de hacer o de garantizar que ese derecho se cumpla. Aquí lo que está de por medio es qué garantiza el derecho de acceso a la información del ciudadano. Si recibes muchas solicitudes, ¿cómo le haces para cumplir? ¿O tendrías que tener una unidad de transparencia
muy grande para poder dar respuesta a todo lo que te piden. Mira, hay dos fenómenos. Primera, la cultura. Yo creo que sí, hay una cultura burocrática donde las unidades de transparencia se ven como el patito feo de los sujetos obligados, ¿no? Y hay quienes le restan importancia a la transparencia. Y por eso los comités que ahora hay de transparencia junto con las unidades debieran entrar en una dinámica, ¿no? Sí está burocratizado el proceso y de hecho podemos hablar en el país de muchos tipos de transparencia. Yo te lo decía hace un momento, Ricardo, ¿no? Envías, haces la solicitud y entonces el sujeto obligado te dice que en los términos en que me planteaste no se encontró nada, cuando se sabe perfectamente qué estás solicitando y dan una respuesta ambigua para no entregar una respuesta. Sí, totalmente. Esas respuestas, y eso es lo que yo me refería, lo que tú me dices ahorita tiene relación con aquellas resoluciones que declaraban búsqueda exhaustiva e información inexistente, sin tener un pronunciamiento de las áreas de archivo. La transparencia solo se entiende con un buen archivo. Y aquí hago una reflexión importante. Tabasco tiene el único... Yo no conozco otro estado, el antecedente de un robo masivo de información en la Secretaría de Finanzas en la época de Andrés Granier Melo. Eso no hay en otra parte en el país que tenga un antecedente de este tipo. Y eso nos marca para tener una política de archivos un tanto más agresiva y poder tener en orden todos esos documentos y generar la posibilidad de que el ciudadano los pueda pedir cuando quiera. El presidente habla de tener posibilidad de pedir la etapa de la guerra sucia en documentos. Eso estaría maravilloso que pudiéramos pedir nosotros información hacia atrás, ¿no? Lo que se necesita para una adecuada transparencia es una política de archivos muy sólida, ¿sí? Bien. La tiene Tabasco. Hay una ley que acaba de entrar y se está implementando, se está haciendo. Esto es la respuesta: no se está implementando. Se está. Cuando nosotros fuimos electos el 15 de julio del 2020, se aprueba la nueva ley de archivos del Estado, que está vinculada a la ley general, pero sí hay, y yo lo recuerdo esto desde la entrega-recepción de Granier con Arturo Núñez, que en su momento coordinaba la licenciada Rosalinda López Hernández, que una de las áreas más débiles que hubo era la de archivos, porque no había guía simple, porque no se incumplió. Inclusive yo por ahí tengo un documento, cierto o no, no lo sé, pero sí nos los pasaron, donde las visitas que nosotros hicimos a las diferentes dependencias, había la instrucción o el instructivo que se mermaran los archivos, ¿no? Por ahí debo de tener en mis archivos. Desde luego que la responsabilidad la debió encabezar el siguiente gobierno. Ahí queda, por ejemplo, cuando hicimos el análisis que estaba yo de procurador fiscal, la documentación contable que hizo falta es el equivalente a 50,000 millones de pesos, que es lo que hoy más o menos tiene el presupuesto del Estado. Entonces, bueno, en el tema de archivos, para que exista transparencia, vayamos pensando en la lógica de lo que dice el presidente, en fortalecer nuestro sistema de archivo institucional. Ahora, este procedimiento, insistimos, cuando tienes muchas solicitudes, ¿cómo dar cumplimiento? El presidente dice en 72 horas, pero si te llegan 500 solicitudes en 2 días. Mira, las hay. ¿Cómo cumples 500 solicitudes? Las hay. Primera, eliminando el espacio donde te puedan presentar solicitudes. Es decir, haciendo lo más público posible toda la información que tengas en el menor tiempo posible. Transparencia en tiempo real como la tienen los estadounidenses, donde se sube el cheque, la póliza y todo y está accesible la información. Ellos no tienen el tema de las solicitudes y todo eso. O sea, en automático subir todo. En automático subir todo. Ese es el empuje que está. Yo creo que ahí en las aseveraciones del presidente habría que ver, porque estamos hablando al aire. Con esto quiero decir, el debate yo me reservo un poco hasta conocer la iniciativa. En lo que sí estoy de acuerdo es en la revisión del modelo jurídico, porque en las entidades federativas hay muchas transparencias. Hay un estado que te agota mediante procedimiento hasta 100 días para darte una información, y hay otros como Jalisco, que tiene 18, y hay otros como Yucatán, que tiene 20, que digo, en el modelo jurídico que tienen son ejemplares. Digo, aplaudo los que tienen el Consejo Consultivo, revisemos los que no tienen Consejo Consultivo Ciudadano. O sea, hay que abrirse a debate. Tabasco no lo tiene. Tabasco no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Mira,
Yo cuando llego al instituto me encontré grandes sorpresas. Con el tema de ser un órgano constitucional autónomo, me encontré cosas como el gasto, el viático, era de 3,800 pesos al día para los comisionados, lo cual ya es mucho. Pero se justificaba nada más con el oficio, comisión. Eso no entregaban ningún papel, nada, notita, nada. No, eso es opacidad, ¿no? Y aparte es un gasto excesivo. Los sueldos que había también me parecen excesivos. Nosotros hemos gastado aproximadamente, por aquí lo cargaba yo, más de 130 millones, 135 millones de pesos y estamos en el último lugar de transparencia. Si yo me resistiera a una reforma y a una revisión de los órganos garantes, sería yo un irresponsable, porque estoy con un órgano garante que es de los últimos lugares en varios temas y que recibí una fachada de edificio en muchos sentidos. Expedientes no firmados, no sellados, no instruidos, no acordados, un rezago que viene desde 2013. En la Secretaría Ejecutiva no se terminó adecuadamente con los procedimientos de la anterior ley. ¿Hubo simulación entonces? Validación de la transparencia, diría yo. Se validó cosas que no se veían. Una de las áreas más delicadas. Pero tú dices, nos dan una fachada de cosas que no. Sí. Por eso, entonces hubo simulación. Sí, de acuerdo, sí. Yo, quienes estaban, sí, o quien estuvo al frente, generó esta condición de simulación. Sí. En mi gusto, ¿Va pronto? Sí. Yo estaba como solicitante del otro lado pidiendo cosas y ahora entiendo por qué no salían, no me las daban. Un día pedí, por ejemplo, el gasto en luz de una dependencia y me contestaron en un cuadrito diciéndome trimestre fulano pagado, trimestre, pero nunca me dieron la cantidad. Y recurrí y ahí seguimos. Hoy ya es diferente contigo al frente. Es un proceso donde vamos a ir mudando criterios. Esto va para largo. No va para largo. Yo espero que nos regularicemos en el transcurso de este año. El otro tema, Ricardo, creo que es importante, el reglamento. El reglamento interior, hay una propuesta. Pero ¿por qué no se ha concretado después de tanto tiempo? A ver, es que son dos reglamentos. El reglamento del instituto, que es el reglamento interior, que sí ya se hizo una propuesta a las dos comisionadas y lo están revisando. Creo que es una agenda pendiente. El reglamento que hoy estructura la institución data de la anterior ley, lo cual es una aberración. Ahí no estoy de acuerdo. Es indebido totalmente. Lo otro, el reglamento que sí estamos haciendo de la ley de transparencia, pero en el llamado de la reforma, bueno, pues lo vamos a terminar con la normatividad que está. Pero lo debieron haber hecho los anteriores. Desde el 2015. Desde el 2015. ¿Y a nadie le interesó hacer el reglamento del instituto? Sí, a mí me dijeron, oye, lo entregamos a la transparencia. Ajá, lo entregamos a la coordinación. Sí, pero la importancia del reglamento es esta. La parte operativa, para que los sujetos obligados entiendan lo que es una inexistencia, una búsqueda exhaustiva, está en el reglamento. El reglamento ayuda a bien proveer. ¿Sí? En la medida en que no tengamos reglamento, tenemos una transparencia, sí te lo acepto, simulada. Porque les quitas las herramientas a los sujetos obligados para cumplir con sus obligaciones. Entonces, ahí, desde el 2015 hasta la fecha, y lo debo decir en descargo, nosotros lo que hicimos fue ir al encuentro de los sujetos obligados. Tenemos relación diaria y permanente con la mayoría de ellos en su totalidad, en chat, vía correo electrónico, y hemos estado en una actitud de mayor apertura para generar una sinergia. Pues. Pero hasta que no haya reglamento va a ser una transparencia simulada. Sí, mocha, dijéramos, trunca en alguna medida. Pero hay mecanismos, Emanuel, para solventarlo. Y uno de ellos es fortalecer la verificación de los sujetos obligados. Por eso es que nosotros estamos en esta estrategia de dar a conocer el cumplimiento de las obligaciones. Yo veo al presidente muy decidido por desaparecer el INAI y otros organismos autónomos. Yo creo que el presidente sí va a entrar en la reforma, hay que ver cómo la plantea. No olvidemos cómo la planteó Ricardo Monreal, la fusión de organismos constitucionales autónomos. Y te diría otra cosa, la función va a seguir, no sé con qué nombre, si órgano constitucional, autónomo o descentralizado o lo que sea, pero debe de seguir. El tema es que el modelo de órgano constitucional autónomo que tanto polemizan ahora,
nos debe invitar a la reflexión por el desempeño deficiente que ha habido en las entidades federativas. Son las 9:35 a.m. Habló Patricio Bosch, te saluda Ricardo. Juan Manuel Aguirre Aguilar. Muchas gracias. Dice que se deben llevar a cabo las acciones de transparencia, que es el objetivo principal. La transparencia no son necesarias la duplicidad de organismos, es derrochar dinero con excesivos salarios. El gobierno tiene que estar obligado a que haya transparencia. El profesor Ramón Zapata de la Cruz dice sobre la entrevista que se debe eliminar el término autónomo, pues dependen del gobierno, que es quien les paga y reciben un presupuesto público. Por otra parte, no se deben reservar nombres de funcionarios ni empresas, como en el caso del alcalde de Centro, que debe decir el nombre de las personas que se beneficiaron con la cirugía y de los enfermeros y doctores que resultaron beneficiados con las bicicletas, para que haya transparencia. Esperanza Pérez Carrera pregunta a Ricardo León Carabeo cuántos fraudes descubrió desde que asumiste el cargo. También, ¿por qué no los ha hecho públicos? Están atacando al presidente por hacer pública la corrupción cuando es trabajo de ellos. A ver, en este tema. Los procedimientos están. Nosotros hemos dado vista al órgano interno de control desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de titular de ponencia. La Contraloría, órgano interno de control de nosotros, como lo denominan, órgano de control interno, como otros lo denominan, el caso es quien ve la parte sancionadora del servidor público, tiene a la vista las irregularidades que nosotros encontramos y se desahogará el procedimiento. ¿Sí? David Gómez Serino felicita a Ricardo León Carabeo por sus acertados comentarios en la entrevista. Héctor Nieto Domínguez dice sobre la entrevista que el ITAIP no sirve. Agrega que está de acuerdo con la idea de desaparecer el INAI porque no transparentan. Los gobernadores de los estados han robado un mundo de dinero y no lo publican. ¿Para qué seguir defendiendo a esos mafiosos para que sigan haciéndose ricos? Dice Héctor Nieto Domínguez. A ver, ahí hay temas a revisar. Efectivamente hay a quienes nos fue mal en el tema de transparencia y quienes también nos fue bien al hacer un cruce de solicitudes y de información. Yo escribí varios artículos en su momento, o ensayos, ahí están en internet, donde basado en temas de transparencia pude descubrir y acreditar que, por ejemplo, el subcoordinador jurídico del sexenio pasado no tenía título profesional. Entonces, si me dices que desaparecer, te diría no creo que estén dadas las condiciones. Inclusive, la estafa maestra es un ejercicio de transparencia atrás que permitió darnos cuenta de todas las deficiencias irregularidades que existen en el manejo de esos contratos. Entonces, vayamos moderando y no entremos en las, diría yo, hay que ponernos en un punto medio, no caer en el radicalismo. Pero ahí está el presidente. Bueno, desaparecer. Sí, pero nos mete en una bolsa con varios órganos constitucionales autónomos y lo que a mí me alienta es que él habla de una transparencia en 3 días o de una transparencia total. No está negando hoy con lo que dice de la reserva, no está negando que exista transparencia. Y hablaba de buscar mecanismos. Eso también alienta a que es una reforma revisión donde se debe escuchar a todos. Ahora bien, el presidente va a llegar con su iniciativa al Poder Legislativo y ahí es donde también los órganos garantes debemos revisar nuestro desempeño con los legisladores y aportar o no los argumentos. A mí me parece que lo de órgano constitucional autónomo suena muy bonito, es extraordinario, digo, uno escucha a Carbonell y dice qué maravilla. Sí, pero hay que ver como dice el presidente, el juicio práctico. Si los órganos constitucionales autónomos tienen fenómenos como lo que prevaleció en Tabasco o como lo que sucedió en Veracruz en relación a que hubo una excomisionada que fue detenida por ejercicio indebido de funciones y otras cosas, creo que debemos revisar. Creo que vamos a una revisión institucional de la cual el INAI debe salir fortalecido. Yo creo que hay un muy buen momento. Hay buena lectura en el Senado al haber aprobado a Julieta y a Alcalá como nuevos comisionados. Son gente que trae una trayectoria institucional que obedece a una mística también de transparencia. Creo, con toda honestidad, que no hay que caer en pasiones en el debate. Debemos ser estoicos. No es una palabra que yo use, sino me la recomendó
Francisco Acuña, el expresidente del comisionado del INAI, hay que ser estoico, hay que tener dignidad ante lo que está sucediendo, y esa parte de esa dignidad yo la asimilo y la entiendo como un gran ejercicio de reflexión. Te agradezco mucho, Ricardo, tu presencia. Estaremos muy atentos de lo que ocurra con esto que pretende el presidente López Obrador. Son las 9:40.